FM 89.1 Radio Universidad. Aulas argentinas. Todos los puntos del país, todos los paisajes, todas las miradas, el análisis, el color y las voces de todos los protagonistas. Donde hay una universidad, hay una radio. Donde hay una radio, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Aulas Argentinas. Dile, dile chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco con la cruz del sur. Bienvenidos a un nuevo programa de Aulas Argentinas. Comenzamos un nuevo viaje aquí en este programa que es el más federal de las radios universitarias y de las radios del país de norte a sur. Viajamos a través de toda la Argentina por sus radios universitarias, por sus universidades y por supuesto contando las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo universitario y de todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro país. Todavía seguimos en esta situación de pandemia, ¿no? Y en esta situación de aislamiento y cada uno desde su casa. Por eso continuamos grabando vía virtual y vamos a estar hablando mucho de lo que tiene que ver con esta virtualidad y la radio en este programa. Así que bueno, ya les voy tirando un adelanto más o menos de lo que vamos a estar charlando en este nuevo programa de Aulas Argentinas, pero como siempre tengo que presentar a la señorita que se sumó este año al aire de este programa, pero que viene llevándolo hace ya 10 años, y es la señorita Agustina Colucci. ¿Cómo estás, Agus? Bienvenida a un nuevo programa de Aulas Argentinas. Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy no traje informe, pero traje invitado. Sí, creo que vos lo conocés también. Sí, lo conocemos. Al señor con el que vamos a estar hablando. Lo extrañábamos mucho al aire, hacía mucho que no estaba en Radio Universidad, entonces estamos tratando de que vuelva. Ya le vamos poniendo presión. Yo en Radio Universidad no lo había escuchado, la verdad. Sé que tenía un pasado por la radio, pero lo conozco de otros pagos dentro de la universidad y con muy buenas referencias, siempre con absolutamente todo. Y no porque nos esté escuchando, digo esto, ¿no? Porque pero yo creo que sí lo escuchaste, te estás olvidando de otro programa, me parece, que hizo. Bueno, vamos a estar hablando con él, obviamente, así que ponemos primera en este viaje nuevo de Aulas Argentinas y comenzamos viajando, en este caso, a la Universidad Nacional de La Matanza. Seguinos en Facebook como Aulas Argentinas. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Bueno, y empezamos este viaje, Aus, y como vos habías dicho, trajiste un invitado y le vamos a presentar formalmente a los oyentes de Aulas Argentinas y a las radios universitarias a Rodrigo El Chango Orellana, un compañero nuestro de la universidad que estuvo trabajando mucho tiempo en la radio y ahora está en la parte de televisión, pero él por fuera de la radio también es un gran productor de contenidos. Así que te damos la bienvenida, Chango. ¿Cómo estás? Bienvenida a Aulas Argentinas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, bien, Chango, sí. queremos todo el currículum primero de Radio Universidad. Para mí claro, la olvidaba de pantalla completa. Claro, sí. Yo en realidad arranqué en la trasnoche de Radio Universidad con Sebastián Guisande y mucha otra gente. Ahí yo diría que fue mi formación de radio, incluso. Porque yo a la radio llego más de grande, no llegué tan jovencito. Y después, bueno, operé los fines de semana de la radio con grandes programas. Después pasé. Operé este programa, lo operé también en otra gestión de conducción, pero lo operé, así que lo conozco en sus inicios casi. Así que sí, y bueno, un montón de otras cosas. Después tuve un programa llamado Pantalla Completa, que sigue existiendo, pero ya no lo hago yo ni mis compañeros. La generación original ya no está, dimos paso a más jóvenes, así que sí, tengo pasado en Radio Universidad. Bueno, y un pasado en radio que también hace que a la hora de generar contenidos, supongo, tenga mucho que ver, ¿no? El hecho de haber estado dentro de una radio, de poder haber investigado y meterte dentro de este mundo radial.
Sí, la verdad que la radio fue como... Yo vengo del mundo del cine, yo estudié cine en realidad, ¿no? Después estudié comunicación social, pero digamos mi primer gran amor fue el cine. La radio, como decía, la conocí más de grande y la verdad que fue un lenguaje que me cautivó, que me enamoró, un lenguaje que yo consumí mucho de chico. Yo escuchaba radio desde muy chico, desde los 12, me quedaba hasta muy tarde para escuchar a Dolina, por ejemplo, ¿no? Parece un lugar común que todos nombramos a Dolina, pero realmente es así para una generación, incluso lo sigue siendo, es una referencia, ¿no? Entonces yo aprendí a escuchar radio, yo escuchaba AM, bueno, porque Dolina en esa época estaba en Radio Continental, así que yo escuchaba a Dolina, pero también escuchaba todos los programas de radio AM. Vieron que también tiene otros códigos, ¿no? Que la FM son primas hermanas, son parecidas, pero hay diferencias. Así que yo aprendí a escuchar radio en AM y la verdad que no sabía que yo podía hacer radio hasta que tuve la oportunidad de participar en una, ¿no? Porque esto también creo que tiene la radio como que es bastante democrática en ese sentido, ¿no? Tenemos acceso a la radio fácilmente, por suerte. Un montón de gente tiene acceso a la radio fácilmente, ¿no? Creo que en otras épocas no era tan así. A nosotros nos tocó una buena época en ese sentido. Así que sí, la radio fue como mi primera formación así, a hablarle mucha gente al mismo tiempo. Vos decís más de grande, ¿a qué te referís más de grande que descubriste de la radio? Para que la gente sepa, porque se va a imaginar que no sé cuántos años tiene el chango. No, yo tengo 35 ahora. Bueno, pero digo, yo conozco gente que labura en radio desde los 16. Yo habré empezado a los 23, 24, digamos que no fue mi primer amor la radio en ese sentido, una cuestión de edad, digamos, pero sí, fue un poco más de grande que la gran mayoría. Creo que un montón de gente también empieza desde bastante más joven a hacer radio. Y ahora con todo esto de los formatos de streaming, que la radio suma la imagen. Vos dijiste tu primer amor fue el cine, no es lo mismo sí, obviamente el cine, pero ¿qué opinas de esto de la radio más imagen? Porque viste que cuesta a veces incorporarlo. Sí, yo creo que no tengo una opinión formada, ni te puedo justificar ninguna de las dos posiciones, porque creo que ahí tienen razón todas las posiciones, ¿no? La que dicen que la radio es solamente voz, ¿no? Sonido, y que la imagen le quita un poco de magia, ¿no? La magia de la radio, esta famosa magia de la radio, pero al mismo tiempo es un avance técnico, tecnológico que existe, que se está usando y que está funcionando. Entonces, a mí no me gusta pelearme con la realidad en el sentido de tratar de ignorar cosas que a mí no me gustan, ¿no? Sino que trato de entenderlas, trato de analizarlas, trato de ver qué le puedo sacar eso, de qué manera la puedo utilizar para que, digamos, pueda comunicar mejor. Creo que las herramientas son eso, ¿no? Son justamente herramientas para poder comunicar mejor, para poder llegarle mejor a las personas o a la persona que está del otro lado. Entonces, yo creo que hay gente que la está usando bien, pero me parece que, claro, si vos haces radio tradicional con cámaras, no va a funcionar, porque no, digamos, es una mezcla de dos formatos que no son compatibles o que no van a funcionar de la mejor manera. Se puede hacer, digo, no, hay un montón de gente que lo hace. Me parece que tenemos que repensar esta nueva forma de hacer radio, que es con imagen, ¿no? Que muchos me dirán, no es radio porque tiene imagen. Bueno, busquémosle otro nombre, busquémosle otras circunstancias, pero pensemos en esas herramientas porque existen, están, se utilizan y funcionan, ¿no? Entonces, pelearse contra eso también me parece que no tiene sentido. Chango, vos sabés que siempre hablamos nosotros acá desde el año pasado, donde se planteó dentro de las jornadas de la radio del nuevo siglo, que son jornadas que se organizan con las radios universitarias y donde se plantean distintas disyuntivas que van surgiendo con el avanzar de los años y con el avanzar también de estas nuevas tecnologías, ¿no? Vos dijiste que encontraste la radio hace más o menos 10 años, te encontraste haciendo radio, ¿no? Que era algo que ya tenemos todos desde chico, creo, de alguna manera, en el inconsciente, algún programa radial, algún formato de radio, alguna figura radial. Y en estos 10 años, más o menos, o un poco más quizás, la radio estuvo teniendo algunos cambios, sobre todo con lo que tiene que ver con la radio a partir del Internet, ¿no? Esta nueva posibilidad de generar contenido radial a la mano de todos, porque meterse dentro de un link y empezar a transmitir vía online es accesibilidad para todos.
vos que tuviste la experiencia de empezar y acercarte a tus primeros comienzos de radio a través de una FM, ¿cómo sentís que hubiese sido si te hubiese tocado empezar, por ejemplo, con una radio online? ¿Cómo lo ves el...? Bueno, me parece que si cuando yo arranqué la radio online hubiese sido tan popular, yo no hubiese conocido una radio física como la conocemos ahora, como se conoce. Creo que nunca hubiese ido a una radio, porque hubiese hecho radio desde mi casa, grabando con micrófonos baratos y malos, no sé, grabándome con mi computadora que en esa época era bastante mala y se colgaba y no tenía muchos recursos, pero lo importante me parece más que los medios técnicos, que son importantes porque incluso transforman el contenido, pero lo que importa me parece que es el lenguaje, ¿no? Es lo que se sostiene, ya sea en radio online, radio por antena, ya sea el formato que estamos haciendo nosotros, que es a través de una grabación a través de internet. Me parece que lo que se mantiene es el lenguaje, y que es lo más importante y es lo más sólido, ¿no?, que tiene la radio, ¿no? Entonces eso me parece que es lo importante, lo interesante y lo que está perdurando, ¿no? Más allá de los cambios técnicos, el lenguaje y los recursos que tiene, los recursos sonoros que tiene la radio es lo que está prevaleciendo, porque es lo más importante y lo que realmente comunica. Y Chango, estuvimos hablando también sobre un nuevo formato que surgió, que es esta radio a demanda, ¿no? On demand. Que sí. Yo sé que es algo con lo que vos quizás estás mucho más familiarizado y tiene que ver con los podcasts. Y justamente, bueno, es una de las cosas por la que Agus te citó acá para hablar, porque es un formato que hay mucha gente que le tiene miedo. Esa es una realidad. Que dicen los podcasts, cómo se arman, cómo se hace, es un microprograma. ¿Qué es primero? ¿Qué es? Yo creo que teníamos que empezar por explicar qué es. Porque hay mucha gente que le tiene miedo, pero hay mucha gente que lo consume también. Claro. Y hay una gran nebulosa que separa, ¿no? Como que separa las aguas. Están las personas que no conocen y no saben nada, y están las personas que están asiduas y metidas dentro del tema, que consumen podcast y que producen podcast en sí misma. Acá te acabo de preguntar, ¿qué sería un podcast? Mirá, hay diferentes definiciones de podcast. Creo que la más transversal y la que más podemos llegar a tomar, o por lo menos para marcar una diferencia con la radio tradicional, porque realmente es muy parecida a la radio tradicional en el aspecto de cómo de la escucha, de cómo suena, de personas hablando, que tiene música, que tiene entrevistas. Eso es muy parecido a la radio. Realmente la gran diferencia que tiene, me parece, con la radio tradicional es cuando se escucha, ¿no? Mientras la radio tradicional tiene un horario fijo, ¿no? Un programa va de 12 a 14 todos los días, y bueno, vos si querés escucharlo, lo tenés que escuchar en ese momento. Lo que tiene el podcast es que es on demand, ¿no? Bajo demanda, como decía Santi recién, y vos lo escuchás cuando querés, ¿no? Entonces, ahí es la gran diferencia, y me parece que ahí podemos empezar a definir un poco el podcast, ¿no? Por esta característica de ser consumido cuando el oyente tiene ganas, tiene tiempo, y me parece que eso es ahí donde está la gran diferencia. Claro, el tema es que ahí me pueden preguntar, pero yo si grabo un programa de radio y lo subo a internet, ¿es un podcast? Y la verdad que sí, es un podcast. Sí, se convierte en un podcast, porque el podcast hace más referencia en un principio, ¿no? Después podemos seguir charlando que tiene sus propias reglas, pero hace referencia a una forma de distribución de un archivo de audio, ¿no? Para ponerlo así como más transversal y que se entienda. El podcast es eso, es una forma de distribución, ¿no? Está la radiodifusión, digamos, como es donde se transmite la radio en este momento, ¿no? A través de antenas, llega a través de transistores llega al oyente. Y bueno, el podcast es un análogo, pero digital, ¿no? A través de internet. Entonces me parece que por ahí podemos empezar a diferenciar el podcast de la radio tradicional. Después, claro, las circunstancias de realización de un podcast, la mayoría de las veces son diferentes a la de una radio, ¿no? Los podcasts casi nunca se hacen en un estudio diseñado para grabar, ¿no? En cambio, una radio, sí, la radio es eso, ¿no? Es un estudio con aparatos
la mayoría muy costosos, ¿no? Para la mayoría de nosotros son bastante costosos. No todos podemos tener una radio en nuestras casas, en cambio sí todos podemos grabar un podcast en nuestras casas. Entonces ahí también la circunstancia de realización también cambia y hace que pueda haber muchísimos más podcasts que programas de radio, ¿no? Entonces ahí también hay una gran diferencia. A mí algo que me llamó la atención, que en este último año sea tema de las cátedras de radio del país. O sea, no solamente quizás acá nosotros en Matanza, pero sino que todas las cátedras de radio lo hayan tenido que sumar y que también hayan tenido que trabajar los docentes sobre ese tema. Claro, sí, porque bueno, en Argentina el podcast es más o menos popular hace un par de años, pero la verdad que en el resto del mundo hace muchos más años que es un formato que tiene mucho éxito. Incluso creo que en el resto del mundo está, no sé si en el ocaso, pero digo, ya no está en la cresta de la ola el podcast, ¿no? Que es algo medio que, no te digo que ya pasó, pero está pasando, digamos. En cambio acá en Argentina, recién ahora está explotando y se está tomando en serio, bueno, tan en serio que las cátedras de radio de las universidades nacionales tuvieron que incorporarlo, ¿no? Como un formato, porque bueno, es lo que está sucediendo y me parece espectacular, ¿no? Que una cátedra se ocupe de eso también porque existe y es una posibilidad válida para los alumnos también hacer un podcast, ¿no? Por ahí no pueden acceder a una radio, pero hacer un podcast sí pueden acceder y bueno, pongámosle la mayor onda para que eso salga bien, para que sea profesional, para que no sea cualquier cosa, ¿no? Creo que tampoco grabar una voz en tu casa no es hacer un podcast, ¿no? Tiene que tener una estructura, tiene que tener un tema, tiene que tener un orden. Y bueno, y esto es lo que yo hablaba del lenguaje, ¿no? Que está muy heredado de la radio. Y es prácticamente el mismo, ¿no? Más allá que las circunstancias de grabación pueden transformar un poco el contenido, ¿no? Porque el podcast está más diseñado o está más pensado para temas específicos y, por ejemplo, en el podcast, no en todos, pero en la gran mayoría, no importa tanto cuánto dura, ¿no? Si tiene que durar 25 minutos, va a durar 25 minutos. Si tiene que durar 3 horas, porque el tema da para ver 3 horas, hay podcast de 3 horas, digamos, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y hay público para todo. Me parece que eso también tiene que ver. Y también me parece una cuestión interesante, que lo leí por ahí también y me parecía interesante, es que la radio está diseñada o está pensada desde sus inicios para hablarle a una muchedumbre, ¿no? A mucha gente. Y el podcast está como más diseñado para hablarle a uno, ¿no? Como en vez de tratar de hablarle a muchos, como que te estoy hablando a vos, al que está escuchando, ¿no? Y esa también es una gran diferencia. No en todos los casos, obviamente, porque hay programas de radio que también lo hacen, pero digo, como para marcar diferencias, ¿no? Y me parece eso es interesante también. Chango, buenísimo todo lo que estamos hablando, la verdad, desandando lo que tiene que ver con los podcasts. Hay un montón de cosas más para hablar. Y también, Chango, te quería preguntar, porque sé que hay distintos estilos de podcast, que no son todos programas hablando sobre cosas. Yo he experienciado algunos, como por ejemplo una novela o un policial, en este caso, como si fuese una novela televisiva, pero a través de un podcast. Sí, eso es verdad. Hay diferentes tipos de podcast. Diferentes tipos de podcast, como también hay diferentes tipos de programas de radio, ¿no? También, que digo, para hacer esa analogía no es tan diferente en ese sentido. Lo que me parece que a mí que tiene el podcast, al ser algo como que lo hacen pocas personas y no está dentro de una institución como una radio, ¿no? Que tiene su historia, digo, las radios particulares, pero la radio en sí tiene una historia de 100 años que se acaban de cumplir. El podcast me parece que da como lugar a experimentar o retomar viejos formatos que están en desuso en la radio. Por ejemplo, el radioteatro, ¿no? Es algo que se hace, cuando se hace en la radio, se hace como un evento especial. Digo, estamos haciendo un radioteatro, es casi como un homenaje a los radioteatros de los años 30, los años 40, los años 50, pero digamos, no es una práctica que esté muy difundida en la radio, ¿no? Digo, no hay un programa de radioteatros, es probable que lo haya, digamos, todas las semanas, pero no es un formato que sea muy popular, ¿no? Ni que sea de los programas con más audiencia en este momento en las radios. Pero bueno, hay podcast de entrevistas, podcast de gente hablando, como estamos hablando nosotros en este momento. Hay radioteatros, ¿no? O ficción, digamos, ya no sería radioteatro, sería como podcast teatro, ¿no? No sé, me estoy inventando la palabra. Pero bueno,
hay sí, diferentes, cualquier tipo de temática que uno se le pueda ocurrir, puede entrar dentro de un podcast, eso también está bueno, ¿no? Digo, que se pueda hablar y se pueda entender a través de palabras, ¿no? Porque me imagino que, bueno, hay podcasts de cine, por ejemplo, ¿no? También, y al igual que hay programas de cine en la radio, entonces me parece que están muy emparentados estos dos medios, estas dos maneras, por lo que veníamos hablando, ¿no? Es una correlación, es algo que tiene mucho que ver y bueno, así que sí, hay de todo, y eso también está bueno, ¿no? Y también es una de las características del podcast, que como que son bastante específicos la mayoría, y que apuntan más a un nicho, a un grupo reducido de personas, o reducido no, pero digo, a un grupo de personas que tienen un interés particular, que un programa, no sé, un magazine de diario de una radio, que apunta a un público más amplio, ¿no? Entonces tiene que hablar de un montón de temáticas, por eso hay uno de espectáculos, hay uno de deportes, hay uno de información política, y hay uno de humor. En cambio en el podcast, por ahí, es un podcast solamente de humor, y hablamos una hora, o lo que dure el podcast, de humor. O es un podcast de análisis político, y bueno, y hablamos todo el tiempo de análisis político. Entonces, lo va a escuchar al que le interesa el análisis político, ¿no? Entonces se ahorra de escuchar un montón de otras cosas que no le interesan. Pero digamos, son para momentos diferentes. Yo creo que no se pisan entre sí, ¿no? Como que yo, si me interesa la aeronáutica, voy a escuchar un podcast de aeronáutica, pero también voy a escuchar el programa de radio que me da información en la primera mañana. Digo, me parece que ahí no tienen demasiada competencia entre sí, porque van para públicos diferentes. Yo soy la chica de los tips, así que quiero que des 5 tips para todos los alumnos que nos están escuchando y que, bueno, quieren arrancar y dicen, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Porque, viste, cuando algo es nuevo uno no sabe si está bien, si está mal lo que está haciendo. Claro. Algo muy sencillo algunas recomendaciones. Me parece que lo primero que hay que hacer como para encarar cualquier proyecto es investigar y escuchar mucho qué hay, qué se está haciendo, qué están haciendo otras personas con lo que yo quiero encarar, ¿no? Entonces te pones a investigar, no sé, si entras a Spotify y hay un montón de podcasts que podés escuchar y ahí vas a escuchar, ¿no? Lo que te interesa, lo que no te interesa, lo que te interesa hacer, lo que no te interesa hacer, lo que lo que te parece que no va con tu contenido o que no es la mejor manera de contar lo que querés contar. Y bueno, me parece que esa es como una primera experiencia que uno puede tener para poder saber más o menos de qué se trata lo que estás encarando. Así que me parece eso es fundamental, ¿no? Pero no solamente en el podcast, ¿no? Si uno quiere hacer un programa de televisión o quiere hacer un programa de radio, hay que investigar. Ordenar el contenido. De qué se trata, claro, y también tener claro lo que quiero contar, ¿no? De qué se va a tratar mi podcast. Bueno, ahí si uno lo tiene definido va a ser todo mucho más fácil. Investigar, lo bueno también que tiene internet, y esto es para todo, es que hay tutoriales de todo, ¿vieron? Entonces, si la técnica no es tu fuerte, te buscas un par de tutoriales y pones literal en YouTube cómo hacer un podcast, y es probable que te salga un tipo que casi siempre son españoles, no sé por qué, que te explica muy bien, con lujo de detalles, cómo grabar tu podcast y cómo llevarlo adelante. Así que eso me parece que es fundamental. Y después, si tienen experiencia en hacer radio, va por ahí el asunto, ¿no? Tenés un montón de herramientas que te van a servir, que son parecidas, que te sirven para poder encarar tu podcast de la mejor manera. Y la otra es la ventaja que por ahí tiene el podcast. Estamos hablando de esto en Radio Universidad, que la radio universitaria en general no tiene la misma lógica que la radio comercial, ¿no? Entonces, en la radio universitaria sí tenés tiempo para probar, para experimentar, ¿no? Que en una radio comercial, hipercomercial, no tenés tiempo, ¿no? Porque te mandás alguna y a los 2 programas te levantan el programa y listo. Entonces, yo veo la radio universitaria bastante parecida en ese sentido al espíritu del podcast, porque tenés este espacio para probar, para inventar cosas nuevas, o por ahí no para inventar cosas nuevas, pero para poder probar cosas que te interesan, que tenés curiosidad. Me parece que en ese sentido la radio universitaria tiene el mismo espíritu, así que como que lo que voy pensando lo voy diciendo, digo, pero acá en Radio Universidad esto también se puede hacer, pero porque las radios universitarias tienen esas características que me parecen hermosas, digamos, que son espectaculares, pero no en las radios convencionales. Por eso también hay mucha gente
famosa, digamos, que trabaja en medios tradicionales, que hacen su podcast, ¿no? Tienen, por ejemplo, su programa de radio mainstream con un montón de anunciantes en el prime time, pero también tienen su podcast donde experimentan o donde vuelcan una inquietud o algo que parece que le falta en su programa de radio tradicional. Bueno, lo prueban en su podcast y bueno, eso también tiene mucho, como que larga un contenido nuevo interesante también. Así que eso me parece que como tener en cuenta para la hora de hacer podcast. Primero investigar mucho de qué se trata, escuchar muchos podcasts y bueno, y después encararlo. Y otra cosa que me parece a mí fundamental es hacerlo, ¿no? No quedarnos solamente en la idea, en pensarlo un montón. Bueno, hacelo, te sale mal y bueno, no pasa nada. No pasa nada, lo vas mejorando. Incluso Internet te da esa posibilidad, ¿no? De equivocarte, ir mejorando todo el tiempo o ir cambiando cosas, viendo qué te gusta más, qué te gusta menos, y también escuchar el feedback de la audiencia, ¿no? Que las redes sociales tienen eso, ¿no? Que tenés un feedback constante, bastante fluido entre el creador y la persona que lo está consumiendo. Antes de ir a las frases, porque hay podcast de lo que pidas hay. Sí. Yo, obviamente, cuarentena, uno escuchó de todo. El más raro que escuché fue cómo ordenar mi casa. Bien. Y sobre cómo meditar. ¿Ustedes cuál fue el más raro? No raro, sino particular, digamos particular, sí, no raro. Yo escuché uno muy bueno de fugas de cárceles. Muy bueno, ¿eh? ¿Fugas históricas o de cómo fugar? Sí, eran argentinas, de la década del 70 esta. Es un podcast muy bueno, que sí, no sé, es lo más raro que se me ocurre ahora que escuché en la cuarentena. Muy bueno, pero fugas de cárceles no es un tema que está muy en boga, ¿no? En los grandes medios. ¿Por qué buscó fuga de cárceles en Chango? Sería, pero bueno. No, yo encontré... Yo busqué ordenar mi casa, digo. Encontré un podcast de dos señores que debo admitir que era como un placer culposo, ¿no? Porque eran dos señores hablando sobre música clásica, sí, en inglés, pero era un podcast que me hacía mal al oído de lo mal editado que estaba. Ay. Y sin embargo yo quería seguir escuchando lo que decía por el contenido que tenía. Me parece justamente importante esto porque los dos señores, que eran señores avanzados en edad, deberían tener 70 y pico de años, hicieron un podcast, creo yo, porque a ellos se les ocurrió que tenían algo muy importante para decir. Y esto es importante para la gente que quiera hacer podcast, que quizás no va a sonar de lo más lindo posible, pero si tenés algo muy importante para decir, va a haber un Santiago Bermejo que se va a quedar escuchando más allá de que no suene lo más lindo posible, pero fue muy raro. Bien. Bueno, pero ahí es un ejemplo de que el contenido le gana a la técnica, ¿no? Hay gente que piensa que por ahí si no tiene un buen micrófono no puede hacer su podcast, y eso la verdad que no es cierto, ¿no? Tenemos al alcance un montón de cuestiones técnicas. Yo soy muy fanático de lo técnico, investigo, me gusta mucho, pero al mismo tiempo yo sé que con el teléfono puedo llegar a grabar un podcast, ¿no? Si quiero, si tengo la necesidad y si hay algo que quiero decir y no me lo aguanto, lo puedo hacer. Entonces, me parece que eso también, ¿no? Es como tener en cuenta, no preocuparse tanto de tener el mejor micrófono, de tener la mejor, placa de grabación. Bueno, hacelo y después irás mejorando, pero hacelo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Antes de cerrar, Aulas Argentinas es la voz del pueblo, obviamente. Ajá. Entonces tenemos acá algunas frases que yo fui anotando. Algún día voy a decir quiénes las dijeron o les voy a mandar el recorte. Hay gente de La Rioja que va a estar escuchando este programa. Vamos a ir con algunas frases y quiero que vos me digas si es así o no, Chango. Bueno, yo me voy a escudar, yo voy a dar mi opinión. Yo no sé si esto es la verdad absoluta. Si no nos gusta tu opinión, quédate tranquilo. No, pues, por supuesto que tienen derecho, claro. El formato del podcast compite contra el contenido del aire. O sea, yo te digo situación, directores de radio diciendo, no, ¿cómo me voy a poner a hacer un podcast si yo estoy compitiendo contra mi propia radio? Estoy dando demasiados datos. Bien. Mi opinión es que si tu contenido compite con el de la radio es que estás haciendo lo mismo en los dos lados. Me parece que la idea es hacer algo en el aire de la radio y lo que no entra en el aire de la radio por cuestiones de programación, por cuestiones de temática y todo eso, lo haces en un podcast, ¿no? Entonces me parece que ahí es probable que si vos haces lo mismo te va a competir y no te cierra, digamos,
Pero bueno, no hagamos lo mismo y no van a competir. Me parece que puede llegar a ser una respuesta a eso. Me encantó. Te voy a invitar a una próxima reunión que tengo. ¿No tenés una respuesta del oyente? ¿Cómo que no? Sí, en los comentarios. En los comentarios de tu podcast, ahí la gente te dice lo que le parece, si le gusta, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Que dicen no te llaman por teléfono, no te mandan mensajes, no tenés el feedback ese en vivo, digamos, que tiene la radio en vivo. Claro. Eso el vivo, claro. Claro, bueno, porque es diferente, digamos. No le podemos pedir algo a un medio que no lo tiene, digamos, y que no está diseñado para eso. Está destinado únicamente a la gente joven. Entiendo el cuestionamiento, pero creo que no. Me parece que no. Bueno, de hecho, el podcast que dijo Santi de los dos señores hablando de música clásica, creo que no, en un principio no estaba pensado para gente joven. Entiendo que sí, por ahí es más difícil para gente de cierta edad de entrar, fijarse, encontrar el podcast, buscarlo, saber en qué plataforma escucharlo, ¿no? Entiendo que puede ser por ese lado. Pero bueno, en todo caso, que la gente escuche la radio, ¿no? Que y el último, mi programa de radio puedo hacerlo podcast después. O sea, yo agarro mi bloque y así como bloque, lo agarro como bloque, sale a la radio, sale el podcast, lo uso en dos formatos diferentes. Técnicamente eso es cierto, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, si uno sube, porque el podcast es un archivo de audio distribuido a través de internet. Si lo tomamos de esa manera, es cierto eso, pero me parece que no todos los programas pueden convertirse en podcast porque pierden interés. Me parece que también otra característica del podcast es que es medio atemporal, ¿no? Por ahí los podcasts no hablan de la noticia de hoy, de la coyuntura rabiosa de una semana en particular o de un día en particular, sino que son temas que son tomados más con una idea más atemporal. Por ejemplo, ¿no? Ahora está muy en todos lados los incendios en los campos. Por ahí en el podcast no vamos a hablar del incendio que hubo hoy en tal lugar, sino por ahí hablamos de los incendios, ¿no? Y cómo esto afecta al medio ambiente y cómo y a qué se deben, por qué se dan, por qué la gente que tiene campos hace eso, cuál es el daño que le puede causar al medio ambiente. Me parece que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre un programa de radio tradicional que habla de la coyuntura y un programa o un podcast que puede hablar de algo más atemporal. Hay programas de radio, para mí también, yo siempre lo pienso, es que, por ejemplo, los programas semanales, vieron que en la radio hay programas diarios y hay programas semanales. Los semanales son más parecidos a los podcasts, ¿vieron? Porque mayormente son atemporales, no hablan de la coyuntura, se dedican a tratar un tema específico un poco más desarrollado. Me parece que ahí podemos hacer esa analogía. Yo casi seguro que los programas semanales podrían llegar a ser un podcast exitoso, pero no exitoso que lo escuche mucha gente, sino que funcione dentro de la plataforma, digamos, que tenga sentido subirlo, y por ahí un programa de radio de furiosa actualidad, por ahí no lo es tanto. Pero vieron lo que están haciendo muchos programas de radio de actualidad, es por ahí sí subir una nota específica, ¿no? Y tienen una nota con un funcionario que habla de determinado tema. Bueno, ese pedacito lo recorta y lo suben al estilo podcast, y ahí sí funciona, ¿no? Entonces yo no me tengo que fumar queda feo, pero digo, no tengo que escuchar cosas que por ahí no me interesan, pero si escucho, claro, no me te interesa, entonces voy directamente a escuchar lo que sí me interesa, que por ahí, por ejemplo, es esa entrevista. Buenísimo, Chango. Hermosa charla la que tuvimos hoy, desandando lo que son los podcasts. Y te quería preguntar, a modo de cierre, yo dije que vos sos productor de contenidos, y quería que le cuentes a la gente qué es lo que estás produciendo en este momento y dónde te pueden encontrar para escucharte, ver qué es lo que tenés para decir vos también, ¿no? Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza, en el área audiovisual. Es trabajo que los que tienen que ver con el mundo mediático de las universidades van a ver. Por ahí no me van a ver a mí, porque yo no salgo en cámara, pero sí van a ver parte de mi trabajo. Y después, a modo más personal o digamos fuera de la universidad, tengo un proyecto que en principio es una página o es una cuenta de Instagram que se llama Explicanding, que hacemos videos de 1 minuto explicando cosas. De todo. Podemos explicar qué es, no sé, la gordofobia
y también podemos explicar cómo se hace un risotto de zapallo. No sé, tenemos como un amplio abanico. Lo que les prometemos de todo esto, que es en 1 minuto, y tratamos de meterle un poco de humor, tratamos que sea entretenido, y también lo que prometemos es que no le robamos más que 1 minuto. Así que ahí es donde me pueden encontrar, y ahora estamos haciendo desde hace poco un video podcast, justamente hablando del tema, que entra dentro de Explicanding, se llama Recomendanding, que es donde hablamos sobre nuevos consumos culturales, ¿no? Que hay un montón nos parecía a nosotros que hay un montón de cosas que están sucediendo, más que nada en Internet, donde el periodismo tradicional no está llegando, ¿no? O no se lo toma con seriedad y se lo toma como un fenómeno y se lo estudia o se habla como un fenómeno aislado, y a nosotros nos parece que hay un montón de consumos culturales que se están dando, como por ejemplo, no sé, canales de YouTube, cuentas de Twitch, incluso podcasts, ¿no? Que son muy, pero muy interesantes y que son producciones culturales muy, pero muy interesantes. Bueno, en este video podcast tratamos de analizarlas, de comentarlas y de recomendar cosas que a nosotros nos parecen interesantes. Así que ahí me pueden encontrar. Si no, en mi Instagram, @rodriore, también me pueden encontrar. Perfecto. Bueno, Chango, muchísimas gracias por este paso acá por Aulas Argentinas. Siempre es un placer hablar con vos sobre las nuevas tendencias y todo lo que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación y cómo van mutando. Muchas gracias por habernos visitado. El Chango Rodrigo Orellana pasó aquí por Aulas Argentinas y estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con los podcasts. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.